Bienvenido a este curso online de transistores. Aquí descubrirás el funcionamiento y aplicaciones de estos componentes clave en la electrónica. Un transistor es un componente electrónico fundamental que puede operar como amplificador o como interruptor. Está formado por un material semiconductor con 3 capas y 2 uniones PN. Los tipos más comunes de transistores son el de unión bipolar de juntura, BJT, y el de efecto de campo, FET. El transistor bipolar de juntura puede ser NPN o PNP como se ve en la figura. Constan de 3 terminales, emisor, base y colector. Las dos junturas se denominan juntura colector base y juntura base emisor. La polarización de los transistores bipolares de juntura tiene como objetivo polarizar en forma directa el diodo que forma la juntura base emisor y en forma inversa la juntura base colector. De esta manera, desde el emisor, que está fuertemente dopado, se inyectan electrones provenientes de la fuente BCC hacia la base debido a su polarización directa. Como la base es muy delgada y poco dopada, permite que la mayoría de los electrones pasen sin recombinarse. Además, debido al fuerte campo eléctrico generado por la polarización inversa de la juntura base-colector, estos electrones son acelerados hacia el colector. En la base, una pequeña porción de electrones se recombina con los huecos, generando la corriente de base. De esta forma se cumple la relación IE pa IC plus IB. Para utilizar una sola fuente de alimentación se utiliza la autopolarización mediante resistencias. La configuración básica consiste en una resistencia de colector y otra de base, como se mencionó anteriormente la juntura base. Emisor se debe polarizar en forma directa y la colector emisor en forma inversa. Para realizar los cálculos de las resistencias se tiene en cuenta la ganancia del transistor beta, que es la relación entre la corriente de colector y la corriente de base. Otro valor típico es la tensión base emisor, que para transistores de silicio es de 0,7 voltios. En caso de que el transistor trabaje como amplificador, es que la tensión colector emisor sea superior a 1 voltio. Podemos hacer una simulación Tinkercad de un circuito autopolarizado de un transistor NPN con una fuente de alimentación de 9 voltios, resistencia de base de 100 kΩ y una resistencia de colector Podemos. Calcular la ganancia de corriente del transistor beta realizando el cociente entre la corriente de colector y la de base, esto nos da aproximadamente 107. En el circuito de la figura se representa un transistor que controla el encendido de un diodo LED. Para utilizar el transistor como un interruptor abierto, se debe polarizar de manera que la corriente de base sea cero, es decir, que la tensión base emisor esté a 0 voltio, por lo que la corriente de colector es nula y el LED no enciende. Si se cierra el interruptor, circula una corriente de base tal que satura el transistor, haciendo que se comporte como un circuito cerrado entre colector y emisor, haciendo que la corriente de colector circule por la resistencia de colector en serie con el LED, haciendo que éste se encienda. Esto se puede ver en la simulación del link indicado al pie. Un transistor de efecto de campo, FET por sus siglas en inglés, Field Effect Transistor, es un tipo de transistor semiconductor que controla el flujo de corriente eléctrica mediante un campo eléctrico aplicado externamente. La corriente entre dos terminales, fuente y drenaje, se regula por un voltaje aplicado a un tercer terminal, compuerta. Este voltaje crea un campo eléctrico que modula la conductividad de un canal en el material semiconductor. En la figura se observa la polarización de un FET de canal N. A la derecha se representan los símbolos de los FET de canal N y de canal P. La ventaja frente al BJT es que el control de la corriente entre fuente S y drenaje D se controla con una tensión de compuerta G con una corriente muy pequeña. En este gráfico se representan los distintos tipos de transistores de efecto de campo. En esta simulación se puede ver cómo actúa el FET como interruptor. Seguinos en YouTube @ideontech.